hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando el tema de valoración de nuevas empresas. Ese día arrancamos un ejercicio, aún no hemos terminado con el ejercicio, nos hace falta encontrar la valoración realmente de esa empresa nueva como tal. Y para eso necesitamos hacer algunos cálculos que están pendientes por hacer. ¿Oyeron? Y bueno, dejar este estilo y esta nueva forma de evaluar las empresas de carácter nueva, dejarlo socializado con ustedes y que ustedes adquieran la competencia por lo menos. ¿Oyeron? Entonces, vámonos, voy a mostrarles el archivo, ¿cierto? El archivo. El archivo que vamos a trabajar aquí. Bien, muchachos, están viendo el archivo que ya les estoy presentando, ¿cierto? El archivo que estamos trabajando. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, miren por dónde vamos. Nosotros ya hicimos el proceso de la amortización. Profesor, buenas tardes. Qué pena haberme conectado hasta ahora. Estaba. Buenas tardes. No he podido conectarme. Estamos a punto apenas de conectarnos, ¿oyeron? Todo está bien, que entren todos. Listo, entonces vamos a tratar de silenciar ya los micrófonos, ¿oyeron? Para poder seguir con nuestra clase. De aquí va a salir un tema para que nosotros hagamos un trabajo, ¿oyeron? De tercer corte y además pues hacer nuestro parcial final. El trabajo lo vamos a hacer en grupo también, los mismos grupos de trabajo que hemos venido desarrollándolo, ¿oyeron? Y entonces por eso es que necesitamos adquirir la información y que nos quede también pues guardada esta información allí para que nosotros podamos utilizarla en el momento que necesitemos realizar las actividades como tal, ¿cierto? Entonces, partiendo de que ya nosotros hicimos el cálculo del valor presente neto, ¿cierto? De los flujos de caja con deuda, que son estos que están haciendo, que tengo yo aquí, ¿cierto? Donde nosotros tenemos una inversión total de 250 millones y que vamos a financiar solamente la mitad, que son 125 millones, como lo que tenemos aquí, ¿cierto? Que es la mitad o el 50%. El interés mensual o es una tasa de interés mensual que nos están cobrando del 1.2 y que como este proceso lo estamos liderando a nivel de año, entonces hay que llevar esta información a año. Entonces, o la tasa hay que convertirla en una tasa anual. Ese fue el procedimiento que hicimos aquí y nos dio una tasa anual del 15,39%. ¿Cierto? Los años del proyecto son 5, los mismos años que tiene esta amortización. El valor de la cuota que lo calculamos utilizando, ¿cierto?, la función pago de Excel, ¿cierto?, donde introdujimos la información del porcentaje de la tasa y además de eso, los otros valores que nos estaban solicitando en el momento, ¿sí? El valor actual, la tasa y el tiempo, ¿cierto? Los impuestos para este proyecto están en el 34%, impuesto a la renta, a las utilidades, y entonces pasamos a hacer la amortización, ¿cierto? La amortización es una cuota constante que ya la encontramos, lo calculamos, como es constante, la llevamos para los 5 años, los intereses los calculamos teniendo en cuenta la tasa de interés anual que calculamos multiplicada por los saldos que tenemos acá, ¿cierto? Estos son los intereses. Mientras que la amortización la calculamos sacando el valor de la cuota menos los intereses. Y el saldo... Hola, profe. Y buenas. Y el saldo lo calculamos teniendo en cuenta el saldo anterior menos la amortización que hemos venido haciendo año tras año, ¿vieron? Bien. Luego hicimos este proceso, ¿cierto? Partiendo de la siguiente fórmula, calculamos los flujos de caja entonces con deuda y el flujo de caja, el BPN, de este flujo de caja a través de la deuda fue de 15,40, 15,40, toda esta información que tenemos aquí del flujo de caja libre, ¿cierto? De cada uno de estos años lo traemos a valor presente. Y esto fue lo que nos dio el flujo de caja de la deuda, que es lo que estábamos calculando. Bien, muchachos, entonces, después de esto, ¿cierto?
sigue otra información que debemos también conocer y calcular, y es que existen algunas pérdidas durante los 2 primeros periodos, ¿cierto?, de la vida del proyecto. Prácticamente, cuando estos proyectos inician, casi siempre se tienen pérdidas en los primeros años, 1, 2 y hasta los 3 primeros años, hasta los 4 primeros años. Entonces, aquí vamos a hacer unos ajustes en cuanto a los impuestos se refieren, ¿oyeron? ¿Sí? Unos impuestos que vamos a ajustar en esta parte que estamos señalando aquí, el flujo de caja de diferencia de impuestos, ¿cierto? Que la vamos a sacar de la siguiente información, ¿oyeron? Ya enseguida lo hacemos. Bien, muchachos, entonces estaba ahí silenciando un electrodoméstico que estaba encendido. Bueno, muchachos, entonces, miren lo que debemos hacer nosotros, hacer este proceso de calcular un flujo diferenciado de impuestos. ¿Ya? ¿Por qué, hombre? Porque los impuestos de los primeros años son impuestos que no se van a vincular al proceso porque la empresa en estos años da pérdida, da negativo. Entonces, se van a ir acumulando para los años donde comienza la utilidad de la empresa como tal. ¿Oyeron? Bien, entonces, partiendo de eso, vamos a nosotros a buscar esta información o a colocar la información que tenemos aquí. Flujo de caja diferenciado de impuestos. Entonces, tenemos que la Y, ¿cierto? La Y o EBITDA también. Vamos a colocar la Y o EBITDA, ¿cierto? La utilidad antes de los impuestos, la vamos a calcular de dónde. Nosotros tenemos esta información ya calculada, la Y EBIT. Entonces, vámonos aquí donde dice la Y, un valor calculado, una utilidad antes de impuestos, y tenemos el valor acá, Y o EBIT, ¿cierto? Utilidad antes de intereses y de impuestos. ¿Listo? Entonces, esta información es la que yo me voy a traer acá y voy a estirar la información hasta el final. Bien, eso como primera parte. Entonces, tengo que calcular los intereses, y estos intereses, ¿de dónde los voy a sacar yo? Estos intereses básicamente vienen dados de la amortización que yo hice. Entonces, el valor de los intereses lo tengo que traer de la amortización que yo hice. Entonces, tengo que traerme la información de estos intereses. Aquí los tenemos, los intereses año tras año. Lo vamos a hacer así uno por uno porque esta información está vertical, acá está horizontal, y no nos va a correr la información como es. ¿Listo? A menos que hagamos un transponer datos, una cosa de eso. Bien, entonces vámonos aquí. Estos son los intereses que yo estoy pagando, ¿cierto? Por el préstamo que yo hice. ¿De cuánto fue el préstamo? De 125 millones de pesos. Aquí los tengo, el 50% de la inversión total, que fueron 250 millones. Bien, muchachos, entonces ya tenemos esta Azul. ¿sí? Ya tenemos esta información acá. Tenemos la Y o EBITDA, ¿cierto? Utilidad antes de impuestos, la tenemos aquí. La hemos calculado. Los intereses ya los tenemos acá, que los sacamos de aquí de la amortización, y entonces vamos a calcular, ¿cierto? La Y menos los intereses, que esta básicamente hace referencia a la diferencia que hay entre la Y y los intereses. Entonces, vamos a sacar la diferencia aquí. Shift igual, ¿cierto? La Y menos los intereses. Aquí está. ¿Sí? Me está dando unos intereses de menos 97. Estiro la fórmula hasta el final y ahí tengo la información. ¿Listo? Disculpen un segundo ahí.
Dale, ok. Bueno, los estudiantes llamando que no habían podido ingresar. Bueno, muchachos, entonces, miren, disculpen eso. Vámonos aquí, entonces, tenemos que calcular la Y menos los intereses, que es la diferencia entre la Y y los intereses, que ya calculamos, ¿cierto? Esta es una parte ya que tenemos calculada, esta diferencia que tenemos aquí. Bien. Ahora que tenemos que hallar también, entonces tenemos que hallar otra parte para nosotros poder hallar el flujo de caja de la diferencia de estos impuestos que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, escribimos o traemos acá lo que son los impuestos, ¿cierto? De la Y, ¿sí? Que básicamente van a ser los impuestos. Que básicamente van a ser los impuestos. ¿De dónde vamos a traer esta información? Hombre, esta información la vamos a traer de un dato que ya nosotros tenemos calculado con antelación, ¿cierto? Y vamos a buscar ese dato donde lo tenemos nosotros calculado. Bien, vámonos acá, de los impuestos. Tenemos que tenerlo calculado por alguno de estos lados. Ya hicimos esa transacción, ya hicimos ese cálculo, aquí lo tenemos. Miren, esos impuestos es la información que yo tengo ya aquí calculada, ¿vieron? Desde el año 2005 hasta el año 2010, ¿cierto? Entonces, esta información es la que yo básicamente me voy a traer. Listo, entonces, voy acá abajo, ¿cierto? Le doy igual, le doy aquí igual, sí, igual, los impuestos, y voy acá. Voy aquí a la información donde ya yo calculé mis impuestos, esta que tengo aquí. ¿Listo? Y llevo la fórmula hasta el final, arrastro la fórmula hasta el final y ahí tengo la información que tiene que ver con los impuestos, Bien, entonces, ahora después de haber calculado los impuestos para sacar la diferencia de estos impuestos y poder calcular el flujo de caja de la deuda, ¿sí? Tenemos que también calcular el impuesto que sale de la diferencia entre la Y menos los intereses, ¿cierto? Entonces, la Y menos los intereses, vamos y calculamos la Y menos los intereses. La Y menos los intereses. Ah, bueno, pero miren, hay que tener en cuenta que esto aquí son 0. Por más que lo multipliquemos por el porcentaje, va a ser igual a 0, ¿cierto? Mientras que ya aquí en este valor sí va a empezar a cambiar, ¿cierto? Entonces aquí va a ser igual. Vamos a calcular los impuestos, básicamente ahí estamos multiplicándolo por la diferencia. Básicamente, aquí como estamos calculando la diferencia, entonces tenemos que multiplicarlo el 34% de nuestros intereses, perdón, de la tasa, ¿cierto? De nuestra tasa multiplicada por la diferencia que ya yo calculo acá. Listo. ¿Sí? Y estiro la fórmula hasta el final. ¿Sí? Vámonos aquí. Bien, y ahí tenemos... Disculpe, pero ¿se puede repetir? Yo no entendí ese paso. Perfecto, mira, bueno, aquí igual si multiplicamos esto ¿por qué? Bueno, en estos años no se calcula información, ¿por qué? Porque estos años son de pérdida, entonces esos años se dejan en cero, los 2 primeros años que tienen pérdida. Si el tercer año también diera pérdida, también se dejaba en cero. Listo, ¿por qué? Porque básicamente se distribuye esos impuestos que se dejan de pagar aquí, se pagan después acá en estos otros valores, ¿oyeron? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Multiplicamos básicamente el 34% de los impuestos multiplicado por la diferencia que ya yo calculé acá, ¿sí? De la Y menos los intereses. Y llevo la información
hasta el final. Listo. Bien, la diferencia multiplicada por los impuestos. ¿Ok? Ahora sí. Sí, profesor, listo. Muchísimas Perfecto. gracias. Y ahora entonces sí sacamos el flujo de caja de la diferencia. Listo. Y el flujo de caja de la diferencia, ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillamente haciendo una recta, ¿cierto? Este menos este y ya calculamos toda la información que nosotros estamos. No, aquí, aguanto un momentico. Aquí, este aquí sería 0, aquí sería 0 otra vez, ¿cierto? Y acá sería, y aquí sería, este nos está dando negativo, ¿cierto? Este nos está dando negativo no, nos está dando menor que este. Déjenme ver qué datos tenemos aquí que no esté siendo coherente en el momento. Que no esté siendo coherente de momento. Dice que son, la Y sería esto por los impuestos. Que aquí me está diciendo que es la Y por los impuestos. Entonces tendría que ser el valor que tengo aquí de la Y por los impuestos. Ahí es donde estaba el dato. Ahora sí, es la Y por los impuestos que tenemos ahí. Él me está dando la información aquí. Entonces, la Y por los impuestos. Entonces, yo lo que hago es multiplicar básicamente la Y, el valor que yo tengo por acá, el primer valor calculado de EBIT, ¿cierto? Multiplicado por la tasa de impuestos. Y ya ahora aquí sí puedo sacar una diferencia o el flujo de caja de la diferencia de estos impuestos. Vamos a ver cuánto nos va a dar aquí. Entonces, ahora sí puedo hacer esta recta que tengo aquí. Esta menos esta y llevo la información hasta el final. Aquí me da 0, ya aquí me da 4,46, aquí me da 3 y acá me da 1,7. Perfecto. Sí. Profesor, me enredó, disculpe, ¿puede repetir? Nuevamente, bueno, mira, tenemos la siguiente información. Una, tenemos que calcular este flujo de caja de la diferencia, ¿cierto? Pero para calcular el flujo de caja de la diferencia, esta que tenemos acá, debemos calcular, ¿cierto? Los impuestos o debemos hacer el procedimiento de calcular la Y, que es esta que yo tengo aquí, por los impuestos, para calcular estos impuestos que yo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? La Y, ¿cuál es? Esta que tengo aquí, ¿cierto? 131. Multiplicado por los impuestos, que son, ¿qué? El 34%. Entonces, lo multiplico por el 34%. Hasta el año 2009 y 2010. Eso fue lo que hicimos a través de la fórmula que nos está presentando acá el ejercicio. Listo, entonces, ¿ahora qué hice yo? Ahora multiplicamos básicamente la Y por los intereses, ¿cierto? ¿Qué sería aquí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros aquí básicamente para hallar esa diferencia? Multiplicar este valor, multiplicarlo por la tasa de impuestos, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hicimos en este momento. ¿Sí? Listo, ahora sí, profesor. Bien. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hallar el flujo de caja de la diferencia? La diferencia es los impuestos que se calculan a través de la Y por los impuestos menos la Y menos los intereses, ¿cierto? Los intereses que nosotros básicamente terminamos pagando allá en la amortización. ¿Sí? Y sacamos la diferencia, este menos este, y nos da este valor que tenemos acá, ¿cierto? El flujo de caja de la diferencia. Ese flujo de caja de la diferencia es un valor que lo necesitamos para sacar. Profesor, una pregunta. Ahí en la parte donde dice impuestos, Y menos intereses, aparece que se está multiplicando el 34%, o sea, la fórmula. Sí. 34% por E78. Por la diferencia de impuestos que hay entre la Y y los intereses. Ah, ok. Claro, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos está mostrando la fórmula, multiplicar los impuestos. Era por el otro, por interés. Por la diferencia que hay entre la Y y los intereses, ¿sí?
Eso es lo que debemos hacer. Y la Y menos los intereses ya nosotros lo tenemos calculado acá arriba, en este valor que tenemos aquí. Entonces, la segunda fila, donde están los impuestos, que son igual a los impuestos por la Y menos los intereses, sería el 34% por este valor que yo tengo aquí, que es la diferencia. Míralo aquí donde lo tengo. Y menos intereses es el valor este. ¿Sí? Es el valor que tengo acá por los impuestos. Y menos los intereses, que sería la diferencia multiplicado por la tasa de impuestos, que sería el 34%, que eso fue lo que hicimos aquí básicamente. Ahí está. Muchas gracias. ¿Cierto? Bien. Bueno, muchachos, entonces, calculando esta información del flujo de caja de la diferencia que tenemos aquí, que lo vamos a poner en negrilla para identificarlo, entonces nosotros calculamos el valor presente del flujo de caja de la diferencia, ¿sí? Entonces, valor presente neto del flujo de caja de la deuda o de la diferencia que tenemos ahí, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos y traemos la información a través del BNA, ¿cierto? Que es el BNA. Un momentico, van a ir un joven aquí prendiendo una moto y la voy a... Bueno, ya ahora sí que quedamos más tranquilos. Bien, muchachos, entonces miren, ¿qué vamos a calcular ahora? El valor presente neto del flujo de caja de la diferencia que tenemos aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a calcular? Le damos SHIC igual, le damos BNA, ¿cierto? Para traerlo a valor presente todos estos flujos de caja que tenemos aquí. La tasa es la tasa de oportunidad que nosotros estamos manejando, que es del 15%, ¿cierto? Y punto y coma, y los valores que van desde 0 hasta el año 2010, ¿sí? Para sacar el flujo de caja de la diferencia. Aquí lo tenemos. Profe, ¿puedes repetir un momento? Claro, claro que sí. Vamos a colocarlo aquí, esto, y vamos a ponerlo acá, y lo vamos a poner en negrilla también, que lo necesitamos. Lo vamos a dejar aquí en números, básicamente. Este valor que calculé aquí ahora mismo, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, entonces le doy SHIC igual, ¿cierto? Le doy BNA, me pide la tasa que yo tengo es una tasa del 15%, que es la tasa de oportunidad del 15%, punto y coma, y los valores del flujo de caja, que son desde aquí hasta acá. ¿Sí? Listo. Y me da el valor presente neto del flujo de caja de la diferencia. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, vamos a seguir. Y después de esto, de calcular esta información, vámonos ya, listo, okay. Bien. Bueno, ya tenemos este valor, ahora vamos a calcular entonces la otra información que es necesaria para nosotros poder conocer cuál es el valor de la empresa. ¿Oyeron? Y es este que dice aquí, el valor presente neto, ya lo calculamos, ¿cierto? Calculamos el flujo de caja de la diferencia, ¿sí? Flujo de caja de la diferencia. Y vamos a calcular ahora el BPN, calcular. Ya va. El valor presente ajustado y el valor de la nueva empresa. El valor presente ajustado, que ya lo hemos estado haciendo, y el valor de la nueva empresa. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular esto? Entonces tenemos que el BNA, ¿sí? Va a ser igual al valor presente ajustado, que es el que yo tengo acá adelante. Ya les mando, muchachos. Apenas no.
al valor presente ajustado, ¿cierto? Y el valor neto de la empresa. Y el valor neto de la empresa. ¿Listo? Bien, vamos a ver qué pasó aquí. Se fue la... No, está conectado. Bueno. Bien, muchachos, ahí nos toca entonces ahora calcular a nosotros eso. Para eso es que estamos haciendo el procedimiento aquí, para calcular el valor presente ajustado y el valor presente de la nueva empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, con la fórmula que ya tenemos acá. Vamos a colocar las fórmulas aquí. Fórmula, ¿cierto? Y la fórmula me dice a mí que el BNA va a ser igual al BPN de los recursos propios que tiene la empresa más el BNA o el valor presente neto, más bien, ¿cierto? De la deuda. ¿Listo? De la deuda. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar estos dos valores? Miren de dónde sacan los valores. ¿Ya? Déjenme, y mientras ustedes lo hacen ahí, yo conecto una situación acá que necesito conectar de momento. Listo, muchachones. Ya, es lo que les he dicho, que tenía que conectarme a una situación ahí en el mismo preciso momento que estaba con ustedes. Bueno, jóvenes, ahora sí, entonces vamos a seguir aquí, ¿cierto? Vamos a Profesor, seguir. disculpe, yo tengo una duda. A mí aparecen dos BPN del flujo de caja de diferencia. Aparecen dos BPN. ¿Cuál? Sí, Este que está no, aquí. espere. El flujo de caja de diferencia y el flujo de caja de... Lo que pasa es que este BNA, que es el valor neto ajustado de la empresa, va a ser igual al valor presente neto de la empresa que está financiada a través de recursos propios, más el BPN de la empresa que está financiada con recursos de las entidades financieras, de la deuda. ¿Listo? Listo. Bien. Esta es la situación aquí. Bueno. Vámonos entonces aquí a calcular la información que dice que el BNA de los recursos propios, ¿cierto? Es igual a esta parte que tenemos acá. A esta parte, el BPN de los recursos propios, ¿qué valor es? ¿De dónde sacamos ese valor? Ya lo tenemos calculado. Ya lo tenemos calculado, ¿cierto? De la tabla, perfecto, Brian, pero de la tabla que ya nosotros tenemos acá. La estimación del BPN con recursos propios es igual a 804. Perfecto, así es. Es de esta que tenemos aquí, 804. Acá la tenemos, 804, aquí está. ¿Listo? Y el otro valor entonces es el BPN de la deuda, que ya lo calculamos, ¿cierto? Que es este que tenemos aquí. ¿Cierto que sí? Claro. Sí. Recuerden que aquí hicimos la financiación. Profesor, disculpe, yo me confundí porque más arriba también hay otro. Que dice como... Dice igual, BPN FCD, ahí está, en la...
Ahí No, está. pero no, porque aquí ya es, como este ajustado viene con el ajuste precisamente de este flujo de caja, de la diferencia de los impuestos estos, ¿oíste? Entonces, ese es el que hay que tomar en este momento, el que está ajustado. Ah, listo, Ya. listo. Y para eso hicimos entonces, todo el procedimiento que tenemos ahí. Listo. Ahora entonces vamos a calcular nosotros el valor de la empresa, ¿cierto? Y el valor de la empresa, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, vámonos a calcularlo de la siguiente forma. Bueno, el BNA, ¿cierto? Va a ser igual al BPN de los recursos propios más el BPN de los recursos de la deuda. Aquí tenemos ya calculado nuestro valor de la nueva empresa. ¿Listo? Entonces, vámonos acá y vamos a colocar esta información aquí, ¿cierto? Y ahora calculamos, calcular el valor, ¿cierto? Calculamos el valor de nuestra nueva empresa. Aquí, vamos a hacer este ajuste aquí, ¿cierto? Y el valor de la nueva empresa la vamos a calcular teniendo en cuenta lo siguiente, el PNE, que va a ser igual al BPA, al valor presente ajustado, que ya lo calculamos anteriormente, ¿cierto? Menos la sumatoria, Profe, ¿sí? ese 5,61, ¿de dónde lo saco? Este valor ya tú lo calculaste anteriormente, que es el valor del flujo de caja con deuda, que es este que tenemos aquí, ¿ves? ¿Ya? Es este valor que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Y de dónde calculaste este valor? Ah, ya, profe. ¿De dónde calculaste ese valor? Hiciste el cálculo a través del BNA, ¿cierto? Valor neto actual. Y lo traíste al valor neto actual presente con una tasa de 15% de oportunidad, ¿cierto? Y los valores del flujo de caja de la diferencia, este que tienes acá. Bien, ese valor lo sacamos fue de ahí, ¿oíste? Entonces, aquí calculamos entonces el valor de la nueva empresa, y el valor de la nueva empresa lo calculamos teniendo en cuenta, uno, el BNE, valor de la nueva empresa, va a ser igual al BPA, valor presente ajustado, ¿cierto? Menos la sumatoria, ¿dónde está aquí nuestra sumatoria? Menos la sumatoria de los flujos de caja libre, dividido esto entre 1 más R. R es la tasa de oportunidad, ¿oyeron? Que nosotros estamos utilizando en el momento. ¿Sí? Bien, entonces aquí, bueno, ya tenemos la información esta. Y el BPA equivale a qué? BPA, el valor presente ajustado, equivale al valor que ya nosotros utilizamos anteriormente. ¿Qué es cuál? 809, ¿cierto? Yo aquí, ¿por qué le coloqué esto? Ah, bueno, aquí es valor presente ajustado, ¿sí? Aquí es el valor presente ajustado, que ya lo tenemos calculado, el valor presente ajustado y nuestro valor presente ajustado. ¿Por qué es ajustado, hombre? Porque lo ajustamos ya a las tasas impositivas, ¿sí? Aquí lo tenemos calculado a esas tasas impositivas, ¿cierto? 809,65. Bien, y entonces nuestro valor del BPA ya lo tenemos aquí calculado, que es este que hicimos, para eso hicimos el procedimiento, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la sumatoria de los flujos de caja